Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en el tema de hoy me gustaría hablar sobre el duelo, porque creo que todos en mayor o menor medida estamos pasando por un duelo, o bien por una persona que se ha ido, o bien por alguna relación que ha cambiado, o bien por un trabajo que hemos perdido, o bien porque nuestro plan futuro pues ha desaparecido, ¿no? Entonces, como todos estamos pasando por estos momentos de incertidumbre, de vacío, de soledad, de desazón, de desidia, pues he pensado que quizás este vídeo podría ilustrarnos para poder ver cómo podemos llevar esta situación, que es la que es, lo mejor posible. Entonces vamos a empezar por definir qué es eso del duelo. El duelo no es nada más que una adaptación emocional a una pérdida significativa en nuestras vidas, ¿no? Pues ya sea un trabajo, una persona, una relación, un animal, un lugar o una situación, ¿no? Un plan, una idea que se desvanece. Entonces podemos tener duelos de muchísimas cosas. De hecho, estamos constantemente en duelo porque cada vez que perdemos algo, el cerebro pues quiere reprogramarse para afrontar la nueva situación. Entonces, para entender un poco mejor cómo funciona lo que es el duelo y para qué sirve, nos vamos a basar en las etapas descritas del duelo por la especialista Elizabeth Kubler-Ross, que comienza la primera etapa por la negación, que esto también sucede en cualquier historia que podáis ver en el mundo del cine o la literatura. Siempre que hay una situación, digamos, de confort, una situación cero, una situación X, lo que ocurre es que sucede este estímulo, esta pérdida en este caso, y lo primero, como reaccionamos, es con la negación, con frases de tipo, es que no me lo puedo creer, no puede ser, incluso con una descarga de adrenalina y una sensación física, incluso de irrealidad. No sé si os ha pasado alguna vez de tener pues este tipo de situación de pérdida, incluso lo que está ocurriendo ahora, los primeros días eran como de irrealidad, como esto es como una película, esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces, ese momento creo que lo hemos vivido todos de eso, ¿no? De estar como fuera de nuestra realidad y casi vivirlo como si fuera una escena o una película. Pero luego, ¿qué pasa? Que pasan algunos días y empezamos a entender que sí, que sí que es real eso que ha pasado. Y entonces podemos entrar o no, según las etapas de duelo que transitemos, podemos entrar en la siguiente etapa que se describe como la etapa de la ira o del enfado o de la gran resistencia, que es cuando entra este estímulo externo y yo lo que hago, lo que decido es rechazarlo. Ya no es que lo niegue, es que veo que existe, pero me enfado y lo tiro, digamos, como hacia afuera, con frases de, por ejemplo, como esto no me puede pasar, esto no me puede pasar a mí, esto no puede estar pasando, como una incomprensión, ¿no? Y una gran resistencia a esa nueva situación. Una vez pasamos por esta etapa de ira o enfado o rechazo o resistencia, podemos entrar en lo que se llama la etapa de negociación, ¿no? Estamos todo el día negociando, negociamos si me levanto o no de la cama, negociamos lo que vamos a desayunar, cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a hablar con alguien, estamos todo el día negociando. Entonces, cuando estamos hablando en términos de duelo, en esta etapa de negociación, lo que hacemos es de alguna manera avanzar hacia la transición de la nueva etapa. Es como que aceptamos en
cierta medida, no totalmente, pero en cierta medida aceptamos que eso empieza a ser una realidad. Y dentro de nosotros pues está como el angelito y el diablito pues negociando, uno tirando para la negación y el otro tirando para la aceptación de la nueva situación, ¿no? Entonces estamos como en esa dualidad, en esa polaridad que es realmente incómoda, ¿no? Nos saca de nuestro centro por si estamos mucho tiempo ahí. Después vendría la etapa propiamente del duelo, que es la etapa del dolor, ¿no? Y en esta etapa lo que puede suceder es pues mucho llanto, tristeza muy profunda y podemos operar con mecanismos para narcotizarnos si no transitamos esta etapa correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no sé si os ha pasado alguna vez que el dolor es tan grande que lo que haces es querer narcotizarte, lo que haces es querer tomarte analgésicos que pueden ser, por ejemplo, pues desde drogas, alcohol, pero también pueden ser cosas como juegos, como exageración en nuestra vida social, puede ser un consumo exagerado de televisión, por ejemplo. Es como querer tapar ese dolor, porque es un dolor tan grande que no lo queremos vivir y como no lo queremos vivir, pues nos tomamos, entre comillas, un analgésico en diferentes formas, ¿no? Incluso también puede ser volviendo un poco a la etapa 1, ¿no? A la negación, volvemos un poco a no querer ver que esa situación es real, es la que es y lo que queda, ¿no? Con esa situación. Lo que queda al final es un gran vacío, es un gran espacio, es la pregunta de, wow, ¿y ahora yo quién soy con esta nueva situación? Entonces, si somos capaces de transitar ese dolor en esa etapa, entonces pasaríamos a la siguiente etapa que es la aceptación. Y qué duda cabe, ¿no? De que la parte de la aceptación es como la más retadora y creo que la que más nos confronta con nosotros mismos, porque al final aceptar implica muchísimas cosas. Aceptar implica que la situación anterior nunca va a ser la que era. Y eso es muy doloroso, ¿no? Pero también es muy valiente, de alguna manera. Y para aceptar hay algo que nos puede servir y es simplemente, volviendo un poco a la etapa de la negociación, para aceptar ayuda mucho el hecho de no resistirse. Es como, esta situación ha venido, me siento triste o me siento enfadado o siento rabia y en esa aceptación de lo que yo siento es que puedo observar la situación nueva desde otro punto de vista. Y desde la concepción más clásica, ¿no? del ser humano, nos ocurre este duelo tan fuerte porque creemos que estamos absolutamente divididos, ¿no? Y quizás una buena cosa para superar esta parte de la aceptación y abrazar totalmente la situación es tomarnos el hecho nuevo como una oportunidad de cambio, ¿no? Lo que más miedo, lo que más nos aterra de estas nuevas situaciones son el vacío que nos dejan y la incertidumbre que se pone frente a nosotros, porque ¿quién soy yo frente a esa situación? ¿No? Yo sé quién soy en mi pasado, con mis ideas pasadas y cómo venía haciendo las cosas, pero con este nuevo elemento externo que de repente trastoca toda mi vida, ¿dónde me deja eso a mí? ¿Dónde quedo yo? Entonces, quizás una perspectiva que nos puede ayudar es entender el ser humano como una conciencia mucho más amplia, ¿no? Como, bueno, quizás a mí me ayuda, ¿no? El pensar que de alguna manera antes de que naciéramos ya éramos
y cuando muramos volveremos como a esa, de alguna manera, conciencia colectiva. Por lo tanto, cuando hay muerte, en realidad para mí no hay muerte, hay transformación. Es como si pasáramos a otra cosa, es como cuando el capullo de una mariposa se desprende y se cae, parece como una muerte, pero en realidad es para que suceda otra cosa. Entonces, el darnos cuenta de que en realidad lo que nos cuesta aceptar es ese vacío, es ese espacio que todavía no sé cómo y con qué llenar, si nos damos cuenta de que eso es lo que nos da miedo, quizás podemos abordar esta incertidumbre como una oportunidad para que la vida nos llene ese espacio con otras cosas nuevas, ¿no? Y quizás también es una oportunidad para dejar de tenerle miedo a lo nuevo, porque lo nuevo no va a dejar de pasarnos. Las situaciones externas no van a dejar de pasarnos. Entonces, la cosa sería cómo yo decido, de alguna manera, abrazar cada cosa que me pasa y no negarla, ¿no? Abrazar con todas las letras significa que si siento tristeza, siento tristeza, si siento rabia, siento rabia. Pero una vez acepto cómo me siento, quizás pues me puedo abrir a la posibilidad de que ese espacio nuevo, creado por un vacío, pues puede llenarse de algo distinto. Y eso solo lo puedo hacer si acepto que biológicamente tiene un tiempo de reconexión neuronal y también requiere un cambio de perspectiva, requiere un cambio en mi manera de observar cómo suceden en mi vida las situaciones nuevas, tanto agradables como desagradables, porque también puede haber duelos de cosas agradables, ¿no? Bueno, esto sería otro tema. Entonces, ¿qué más nos puede ayudar a transitar este duelo? Pues hay una psicóloga que os recomiendo mucho, está en YouTube, tiene un vídeo muy interesante acerca del duelo, especialmente relacionado con el COVID-19. Y en él dice que una cosa muy buena para poder transitar el dolor, el duelo, es hacer rituales, ¿no? Es como una manera de abrazar y de acompañar esta transición de etapas. Y un ritual pues puede venir compuesto desde música, alguna meditación, escribir una carta de agradecimiento y de aprendizaje para esa persona o incluso esa situación. Y también Alba Payás también nos dice una frase muy bonita, y es que el duelo es como una oportunidad, es como un tiempo para que podamos aprender a amar. Y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? con esta frase, porque realmente estas situaciones externas nos paran de golpe y realmente nos hacen reflexionar acerca de aquello que perdimos y poder amar eso que perdimos, pero también nos hace reflexionar acerca de lo que tenemos muy cerquita y que a veces de tan cerca no lo vemos. Entonces puede ser una gran oportunidad para apreciar, para amar y para agradecer eso que sí que tenemos, ¿no? A nuestro lado. Y si nosotros, digamos, no estamos pasando este duelo, pero sí conocemos a personas que lo están pasando, hay una cosa que sí que puedes hacer, y es escuchar con todo tu corazón lo que está diciendo esa persona sin querer cambiar cómo se siente. Cuando nosotros, digamos, tenemos una situación donde nos vemos afectados emocionalmente y alguien en ese segundo nos acoge en nuestra emoción, la posibilidad de trauma es mínima. Y esto lo dicen muchísimo en estudios de psicología de la infancia, cuando hay traumas o posibilidades de traumas infantiles. Si el adulto en ese segundo o al cabo de muy pocos minutos el adulto abraza la emoción del niño, el niño no tiene trauma.
Entonces, es muy importante dar apoyo emocional simplemente escuchando a las personas que están pasando por este duelo sin querer cambiar cómo se sienten, sin un anímate o sin un venga, esto va a cambiar, sino simplemente con un entiendo que lo que debes estar pasando debe ser muy duro, ¿no? Es como empatizar, ponernos en sus zapatos, simplemente esta escucha generosa va a hacer que ese duelo sea, digamos, mucho más sano. ¿Y qué podemos hacer también en colectivo? En caso de que ocurra pues, que haya un fallecimiento de algún familiar o una pérdida similar, hay una cosa que, por ejemplo, hizo una amiga mía y sus primos, y es que durante este periodo falleció su abuela y claro, pues no podían, digamos, realizar el ritual, ni ir al tanatorio, ni realizar un funeral. Entonces, lo que hicieron fue programar una reunión virtual donde todos los nietos pues describían momentos que habían pasado con la abuela, compartían anécdotas y recordaban y agradecían, ¿no? Entonces, una cosa que se puede hacer en colectivo, pues quizás podría ser eso. Entonces, repasando un poco todo lo que hemos visto, pues ya hemos visto la definición de duelo, hemos visto para qué sirve, para qué está en nuestra vida, para qué aparece y es para que podamos transitar a otra situación de manera distinta con otros recursos. Y también hemos visto qué podemos hacer por el otro que está en duelo y qué podemos hacer en colectivo. Así que, bueno, espero que estos tips pues, te puedan servir y como siempre, pues ojalá seas tú todos los días de mi vida, de tu vida. Adiós. Chao.